La idea de Montserrat Spirit surgió para entender los destilados, que yo tengo un ron, me decían, tengo un whisky, ¿en qué categoría los pongo, los coloco? ¿Qué hago con estos destilados? ¿Qué son? ¿Tan amplio? ¿Es como el vino, el mundo de complejo? Y yo creo que no. De esa manera nació Montserrat Spirit, para comunicar, que todo el mundo pueda entender y que no sabe nada que pueda disfrutar esto que es cultural. Es como el mundo del vino exactamente, en otra categoría que son la categoría del mundo de los destilados. ¿Qué tenemos acá? No hay nada azaroso. Acá tenemos 6 de lo que son para mí los destilados clásicos. ¿Qué son destilados clásicos? Varían según su materia prima, pero tienen un perfil alcohólico muy similar, de 40 grados de alcohol de promedio, y no tienen azúcar agregado, no tienen ni residual ni agregados de azúcar. Luego tenemos el mundo de los aperitivos, que es un genérico muy amplio. Un aperitivo es cualquier bebida que tenga un beneficio para la salud, para el estomacal, etc. Eso sería un aperitivo. Es muy fácil comprobarlo. También debemos saber que todas estas bebidas conforman la barra básica. En una barra no puede faltar un amargo, un licor, quizás el gin. La mitad de la coctelería giró, nace en torno del gin, y eso es lo que también terminamos de ver en Montserrat Spirit. Todas estas bebidas, ¿qué tragos podemos hacer? Y nos basamos en la coctelería clásica. ¿Por qué? Porque conociendo el origen podemos improvisar, pero no podemos improvisar desde el desconocimiento. Conocemos cómo nacieron los tragos con estas bebidas, después podemos armar una carta, nuestra carta preferida, nuestra casa, etc. La idea es recorrer todo el mundo de los destilados. Uno dice, ¿qué tan complejo puede ser? En realidad no es tan complejo como el mundo quizás del vino. Es mucho más simple. Como decía, estos son 6 destilados clásicos, en cada uno de su categoría. Acá tenemos la categoría de brandy. Brandy son destilados de vino. Destilados de vino, el más famoso, o por lo menos el más respetado, podríamos decir, es el mundo del coñac. También tenemos el brandy quizás más famoso para nosotros, desde esta latitud, el pisco. Pero en el mundo del coñac, ¿cómo entender un coñac? Tenemos las marcas líderes, pero además tenemos la clasificación por añejamiento. Básicamente tenemos el coñac de más joven a más viejo, BS, que es Very Superior, BSOP, Very Superior Old Pale, y XO. Si quiero hacer un cóctel, que muchas veces uno dice, no, yo me pongo otro brandy. No, en realidad si hay un cóctel recomendado para usar con coñac, debemos respetar esa receta, porque el coñac se siente el sabor más pesado y a veces hace el sostén del cóctel. Y para esa categoría lo mejor va a ser un BS, porque el carácter va a ser más frutal, ya la madera, etcétera, el uso es diferente, o sea, no es el mismo producto más añejo. Cada una de esas categorías las debemos entender, y si es posible en nuestra barra tener 2 por lo menos diferentes. Es el mundo del brandy, y como líder para mí el coñac. Que en realidad los destilados aparecen en el siglo XVI en el mundo. Los primeros fueron los brandys, por una quizás cuestión de necesidad de destilar el vino para poder transportarlo. Así nació el brandy, luego añejado, así el coñac. El vodka, por otro lado, antes de pasar al whisky, es la bebida hoy también más consumida del planeta como bebida destilada. Y uno dirá, un vodka simplemente es algo neutral, punto, que tiene gusto a alcohol. Bueno, en realidad si lo vamos degustando, es así, pero no es tan así. Digamos que vale la pena a veces diferenciar un vodka de $10 o de 30 pesos, 40 pesos, uno de 60 pesos y uno más de 100, 150 pesos. No solamente es marketing, cuando nosotros probamos esos productos realmente notamos la diferencia. La base está en la materia prima, la selección de la materia prima, cómo se ha destilado y cómo se ha filtrado ese producto. Luego sí está en el whisky, porque en el whisky es un mix de lo que para mí decíamos antes, la destilación pesada de un coñac, la destilación por columnas, casi neutral, liviana, que es el vodka, y justamente el whisky triunfa por eso. Es más fácil de entender que el mundo del coñac, y algo más sabroso, más seductor que el mundo del vodka. Ese es el gran whisky. Luego pasamos al mundo de el gin. Ya entramos con una técnica de elaboración algo diferente, porque entra en juego la maceración, eso de dejar en reposo un elemento sólido para que transmita ciertas características, en este caso medicinales, del enebro, y ahí entra en juego lo que sería un vodka aromatizado. Eso es el gin. Vale la pena entenderlas, no por esnovismo, sino para mayor disfrute. Continuamos. Estamos en las bebidas a base de caña de azúcar, esa materia prima que curiosamente se identifica por el continente americano y vino de otro continente, probablemente el asiático, pero también se caracteriza por ser una bebida que de origen no se hizo por ser algo de excelencia, pero terminó siendo un producto refinado que conquistó el siglo XX y lo sigue conquistando. El ron se caracteriza por ser el más vendido, el industrial,
típico caso del ron de Bacardí, Habana Club, las grandes marcas venezolanas donde se unen a esa competencia. Y también, por otro lado, el ron agrícola, que en esta latitud donde estamos en Sudamérica no se consume tanto, quizás porque tenemos un elemento muy similar, no es exactamente lo mismo, pero la callaza vendría a ser un ron agrícola. Por ese lado está, y lo incorporaríamos a esta familia de los rones o aguardientes de caña, donde también sabemos que no hay una categoría legal de clasificación, pero podemos dividirlos en rones añejos o rones blancos y rones añejos. Todo eso, además, es fundamental para entender lo que es la coctelería, por supuesto, en base a ron. Ideal es compararlo. Por otro lado, vamos al mundo del tequila, un mundo donde ya no hace falta ni siquiera una defensa porque ya está consolidado como una bebida quizás de las más complejas junto con el coñac. Es algo que quizás hace 20 años era casi imposible de entender y ya hoy está considerado como tal. Una bebida que si se elabora con un paso a paso totalmente cuidado, con 100% agua, una destilación cuidada, etc., puede competir con las bebidas más sofisticadas por los sabores complejos, sabores únicos, donde no hay ninguna bebida similar. Uno dirá, el mezcal, algo similar, sí, pero algo refinado como el buen tequila no hay. Por el lado de los aperitivos que son todos elaborados de alguna manera similar, quizás al mundo del vermú, podemos dejarlo como primer lugar, quizás porque ser en realidad un vino fortificado. O sea, son todos en base a alcohol, pero el vermú es simplemente un vino fortificado y es el que más une quizás toda la historia esta que veníamos desde antes, donde había un vino condimentado, el más famoso, el vino hipocrático, con miles de años. Hipócrates curaba con simplemente endulzar y macerar con hierbas ese vino. Justamente la maceración hacía de extraerle las propiedades medicinales a cada una de las hierbas de la zona. Entre esas zonas estaba el ajenjo. De ahí viene justamente la etimología. Vermut quiere decir ajenjo en alemán, porque era la hierba que endulzaba ese vino. Y es una recreación de esa fórmula en el siglo XVI. ¿Por qué en el siglo XVI, no antes? Porque el alcohol destilado para fortificar esta bebida aparece en ese momento, no antes. Así nació el vermut. Luego se identificó con el norte de Italia y el sur de Francia. Hoy son los grandes exponentes y además en Argentina la máxima categoría en ventas popular. Marcas como Cinzano, Martini por otro lado, gran orgullo de todos los argentinos. El ajenjo, o más conocido como absenta, de una bebida donde se llama la atención, sobre todo en la gente joven, de decir que esto es como una droga, y en realidad se lo identificó más que nada con el exceso del alcohol del siglo XIX, donde se formaban las grandes urbes y estaba muy a mano de la sociedad y no se sabía qué tan bueno ni qué tan malo era el alcohol. Entonces el ajenjo va más por el lado de ahí. Yo le digo ajenjo, en realidad absenta o ajenjo son sinónimos tanto para el elemento botánico, la planta, como para la bebida, y no es más que eso, un elemento neutro donde se macera el ajenjo y otros ingredientes, por eso se dice que es un anisado. El fin de todos estos aperitivos es curar, es hacer bien. A veces no es tan rico, pero con fórmulas muy sofisticadas a lo largo de años se han creado estas maravillas que además son ricas. El ajenjo nace como un extracto de ajenjo muy amargo, pero con el anís van de la mano y realmente en la boca es extremadamente agradable y excelente aperitivo. Otra categoría, la categoría de los amargos. Las categorías de amargos y licores se mezclan y a la vez son muy fáciles de identificar, de definir. ¿Por qué? Porque las dos se hacen en base a un alcohol neutro con condimentos, hierbas, semillas, frutas, etc. Algo de azúcar. Algo de azúcar, digo, uno dice, amargo, ¿tiene azúcar? Sí, por supuesto que tiene azúcar. Si uno abre esta botella o la prueba o con la mano la toca, se va a dar cuenta que es pegajosa, que tiene azúcar, pero no se siente. Esa es la definición de un amargo. Un amargo es cualquier bebida donde predomina el sabor amargo por otra característica, así sea hasta dulce. El rey de los amargos, por ser más conocidos, es el Campari, pero hay otros más famosos como el Cynar. Hoy en día es muy popular en Europa el Aperol, muy similar al Campari, pero algo más refinado, menor contenido alcohólico. La Angostura Bitter, ese amargo que sirve de aromatizante, no de amargo en boca, muy popular en todas las barras. No se podría describir una barra sin ese amargo en la Angostura Bitter. Y hay otros también. Fernet es un amargo. Sí, uno dirá, me puede discutir. No, la ley no se discute. Para la ley también el Fernet tiene características amargas y es un amargo. Hay alguna tendencia a separarlo por otra categoría, que sería una categoría de Fernet, pero simplemente, legalmente, corresponde a la misma categoría.
En el mundo no se conoce tanto, en Argentina sí, se lo llevó a la cima la cultura cordobesa por la mezcla en la década del 80 con la gaseosa famosa, con Coca-Cola. Hoy en día quizás no entraría una barra clásica, sofisticada, pero no podemos dejar de tener un elemento popular para nuestro país como el Fernet. También otro amargo famoso. Otra categoría fácil de entender es licor. Como decía, en la categoría de amargo es una bebida donde predomina lo amargo. El licor es simplemente una bebida elaborada en alcohol neutro, donde legalmente mínimo tiene que tener 30 gramos de azúcar para arriba. En realidad estamos acá con el líder, el primer licor de naranjas, hoy llamado una categoría especial de triple sec, por la fórmula sofisticada de elaborarlo, destilándolo una vez más para fijar esos aromas y sabores, donde el alcohol, el contenido de azúcar no va al mínimo, sino más o menos un promedio de 150 o más gramos de azúcar. Sería la categoría de finos. Los licores se dividen en tres categorías: secos, donde está el azúcar de 30 a 100 gramos, serían los anisados, muchas veces entran en esta categoría de secos, pero el 90% de los licores que nosotros conocemos son los finos, un promedio de 200 gramos de azúcar, de 100 a 350 gramos de azúcar. Y también están los licores crema, que no tienen nada que ver con el contenido de crema láctea, sino de crema de leche, sino con el contenido de azúcar tan alto que hace hacer una densidad más espesa, más pesada, y de esa manera son los licores crema. Y nada más. Cualquier otra bebida que uno se le ocurra, y bueno, y el limonchelo, el que hago en casa, etcétera, bueno, van a entrar en cada una de estas categorías. Así que a conocer más, porque si conocemos más, podemos sorprendernos no solamente a la gente, a nuestros amigos, sino a nosotros mismos, y tener ese momento de relax cuando llegamos a nuestra casa. Y cualquiera puede tener un rincón, una barra, con una selección no tan extrema. No hace falta tener 200 botellas, 100 botellas, quizás con una docena de botellas o algo menos, también con 2 botellas podemos lograr una lista de cócteles. Tenemos clases temáticas, clases particulares, clases grupales, y si uno dice, no, yo el mundo de tequila sé un montón, pero me interesaría el vodka, todas las clases giran en torno a bebida. Puedo elegir una clase de cualquiera de una de estas categorías o el conjunto de ellas y terminar con lo que es coctelería. Así que los esperamos en Montserrat Spirits. Para mí es un honor, porque comunicar esto cuesta mucho trabajo y es algo cultural, es una tendencia que ya está instaurada y para quedarse. Salud, los esperamos por Montserrat Spirits.